Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con este apunte sobre la obra de Platón llamada Parménides. Parménides de Lea, de él es a quien Platón se refiere. Parménides, como nosotros lo habíamos visto en otros podcasts, es un filósofo presocrático. Era de Elea en la Magna Grecia. Los datos de su vida, la verdad es que son inciertos, no se sabe mucho de ellos, pero Platón nos tiene aquí uno de sus recuerdos más significativos en este diálogo. Pero lo que sabemos de Parménides es su obra, una de las obras llamada Sobre la naturaleza, que fue compuesta como un poema. Sí, muchachos, fue compuesta como un poema. Nosotros que habíamos visto a Petrarca en aquella obra que se llamaba Invectivas contra un médico rudo y parlero, Petrarca, Francesco Petrarca del Renacimiento, había señalado que la poesía era absolutamente importante en el conocimiento de otras ciencias. Y claro, antes todo se escribía por medio de poemas, Parménides, Heráclito, etcétera. Todos estos filósofos presocráticos escribían sus ideas por medio de poemas. Y Parménides, por cierto, que no era la excepción, en una obra llamada Sobre la naturaleza, que es la única, quizás, obra que conocemos. 160 versos de un total original que quizás podría haber sido de 800, nunca lo sabremos con certeza, o quizás sí, con el avance de la tecnología ya hemos sabido tantas cosas como por ejemplo el lugar de la tumba de Platón hasta hace muy poco, gracias a la inteligencia artificial. Pero bueno, sabemos de este filósofo que influyó en Platón enormemente y por eso es que Platón le hace un diálogo, ¿no? Aquí en esta obra, que es sumamente importante, vamos a encontrar grandes personajes. Por de pronto, Sócrates, el mismo Parménides, Zenón, que era el alumno de Parménides, y un personaje que todavía no veremos aún, que lo veremos después, que es Aristóteles. Pero un joven Aristóteles, que está ahí en medio de la conversación. Ojo que este no es el Aristóteles esta girita, sino que el Aristóteles de los 30 tiranos. Esta obra de Platón va a ser la base para conformar la teoría de las formas o la teoría de las ideas. ¿Mm? Aunque también con ciertos detalles que será preciso ahondar también. Vamos a ver el método dialéctico que propone en esta obra Platón y una de las teorías que se oponen a la teoría de las formas, es decir, el argumento del tercer hombre, muchachos, el argumento del tercer hombre que lo vamos a ver en esta obra, no lo hemos visto anteriormente y será bueno que lo revisemos. Esto también fue idea de uno de nuestros mecenas, que es Ricardo, quien ya lleva siendo miembro de Filosofía Apuntes hace bastante tiempo. Así que muchas gracias también por la sugerencia, Ricardo. Y vamos con este diálogo de Platón llamado Parménides. Bueno, vamos a señalar entonces primeramente a los personajes. Céfalo, Adimanto, Glaucón, Antifón, Pitodoro, Sócrates, Zenón, Parménides y, como ya habíamos dicho, Aristóteles. El diálogo comienza con un encuentro en Atenas. Céfalo, quien venía desde Clazomenas a Atenas, se encontró con Adimanto y Glaucón en la plaza pública en busca de Antifón, hermano de madre de Adimanto, para que le relatase una conversación que Sócrates habría sostenido con Parménides y Zenón. Adimanto les dice que Antifón vivía en Melite y se dirigen inmediatamente allá.
Después de algunos reparos, finalmente Antifón accedió a dar el relato. Zenón y la obra. Parménides y Zenón. Zenón de Elea, estamos hablando, que nació en el año 490 a.C., y se dice que la fecha exacta de su muerte sería el año 430 a.C. Zenón, para que entendamos, era discípulo de Parménides y perteneció a la escuela eleática de Elea, que estaba ubicada en la Magna Grecia, como habíamos dicho. Parménides era su maestro. Y asistían a las Panateneas. ¿Qué eran las Panateneas? Eran unas fiestas dedicadas a Atenas que se hacía en la antigua Grecia. Y se alojaron en casa de Pitodoro, donde se acercó Sócrates y otros ciudadanos que quisieron escuchar una obra de Zenón. A falta de Parménides, el cual había salido por un rato con Pitodoro, Zenón dio lectura de la obra y todos lo escucharon. Cuando estuvo a punto de terminar, justo en ese momento llegaron Parménides, Pitodoro y Aristóteles. Estaban hablando sobre la unidad y la multiplicidad. Sócrates pide que se reconsidere la primera hipótesis del argumento, que era el siguiente: es imposible que los seres sean múltiples y a la vez semejantes y desemejantes, puesto que un ser semejante no puede ser a la vez desemejante. Si es imposible que lo semejante sea desemejante y viceversa, es imposible también que exista lo múltiple. Sin embargo, considerando la obra de Parménides, Sócrates le dice directamente a este que Zenón quiere prescindir de su obra y de su amistad, porque Parménides afirma que el todo es uno. Así quedarían los dos amigos con posturas muy distintas, porque Parménides, que es el maestro de Zenón, dice que el todo es uno. Fíjense el nivel de abstracción que estamos viendo en esta obra, porque de todas maneras, chicos, esta obra se llama Parménides y entre paréntesis también tiene un subtítulo: o de las ideas. Parménides o de las ideas. Así que no se sorprendan si aquí vemos cosas absolutamente abstractas. Pero bueno, Parménides decía que el todo es uno. Piénsenlo así: el todo lo que existe, bueno, es uno. El todo es uno. Y Zenón, su alumno, dice: lo múltiple entonces no existe. Esperando una explicación, Zenón advierte a Sócrates que su libro jamás pretendió disentir de la obra de su maestro. Al contrario, es una defensa a la filosofía de Parménides. Sócrates acepta esto por el momento, pero prefiere irse al meollo del asunto con la siguiente interrogante: si bien la semejanza y la desemejanza son distintas, todos participamos dentro de ellas, es decir, dentro de lo múltiple, puesto que todos somos distintos. Y dentro de esta multiplicidad tenemos las cosas que son semejantes y las cosas que son desemejantes. Pero también, al estar estas dos características dentro de la multiplicidad, podemos decir que todas estas cosas son semejantes y a la vez desemejantes. Pero esto no es lo que verdaderamente sorprende a Sócrates. Lo que realmente le sorprendería sería que la esencia de lo uno pertenezca a lo múltiple y viceversa. Que la esencia de lo uno pertenezca a lo múltiple y que lo múltiple pertenezca a la esencia de lo uno. Eso sí que es sorprendente, nos dice Sócrates. Y en todo caso, Sócrates ejemplifica aún más su razonamiento, diciendo que siendo él un hombre, participaría de la multiplicidad, puesto que tiene un lado derecho, uno izquierdo, una parte trasera, una delantera, una superior, inferior. En fin, el hombre es compuesto, dividido, etc. Como también, pero también, dice Sócrates, puede participar de lo uno como hombre. Por ejemplo, si se empezara a contar a Sócrates en un grupo de hombres, a él tendría que darse un número. Y diríamos entonces, Sócrates es uno. Entonces Sócrates lo que nos dice en resumen es que el hombre participa de la multiplicidad. Todas sus partes son distintas. Lo tenemos claro. Participa de lo uno también al contabilizarlo como un hombre dentro de un grupo de hombres. ¿Ya? Esta es la duda que nos tiene Sócrates. Veamos ahora Parménides y su respuesta.
Epicteto comentaba que con mucho respeto y admiración, Parménides y Zenón escuchaban a Sócrates cada palabra que él les ofrecía. De pronto Parménides interviene para hacer a Sócrates algunas preguntas. ¿Existe una forma separada del hombre y de las cosas?, pregunta Parménides. Sócrates, que en ese tiempo era muy joven, consideraba que no era así. Solo las cosas que logramos ver pueden existir. La juventud que tenía Sócrates en ese momento le hacía ignorar las formas, pero Parménides le preguntaba si las cosas que participaban de la magnitud, es decir, la multiplicidad, al mismo tiempo participan de lo grande, la unidad. ¿Es posible que la forma esté presente dentro de la multiplicidad? ¿Que lo grande esté en la magnitud? Sócrates contesta que sí, pero si fuera así, entonces la forma tendría que estar separada de sí misma. Sin embargo, el joven Sócrates agrega que no necesariamente es así, puesto que puede una cosa ser única y múltiple al estar expuesta al día, unidad, y presente en todas las cosas de la tierra, multiplicidad. Miren, para entender esto, voy a darles un ejemplo. Supongamos que tenemos muchos lugares, y estos lugares, que serían lo múltiple, participan del día. Claro, todos estos lugares están iluminados por el sol. Entonces, estos lugares participan del día. El día está presente en los lugares y los lugares en los días. Tenemos, por lo tanto, la unidad en lo múltiple y lo múltiple dentro de la unidad. Esto es lo que quiere decir Sócrates, ¿no? Parménides acepta eso, pero le pone otro ejemplo. Si unos hombres, dice Parménides, te taparan con un velo, estaríamos hablando de que la unidad, es decir, el velo, encierra la multiplicidad, a los hombres. El velo no está extendido sobre cada uno de los individuos, sino que una parte del velo está extendido a un solo individuo y otra en otro. Así no se hallará el todo, es decir, el velo, en cada una de las partes, los hombres, sino que las partes, es decir, los hombres, en cada parte del velo, es decir, del todo. O sea que los hombres van a participar de una parte del todo, le está diciendo Parménides. Pero Sócrates se niega a aceptar que la unidad esté en los hombres sin dejar de ser unidad. No obstante, Parménides insiste con más ejemplos. Dice, imaginemos por un momento que tenemos algo así como 5 edificios. A cada uno de ellos se le dará una pequeña parte de la magnitud en sí, es decir, se los hará más grandes. Pero si nos fijamos en un solo edificio, ¿se puede decir que es más grande si a cada uno de ellos se le dio una parte pequeña de la magnitud en sí? Por lo tanto, si a un edificio le damos una pequeña parte de la magnitud, entonces esta pequeña parte de magnitud tendría que llamarse de otro nombre o bien redefinir el concepto de magnitud. Podríamos decir lo mismo con un ejercicio con respecto a lo pequeño. Supongamos que tenemos lo pequeño en sí. Imagínense, tenemos un círculo, ¿ya? Y ese círculo es lo pequeño en sí, ¿ya? Tenemos el concepto en la mente, está lo pequeño en sí. Y está encerrado en un círculo. Si quitamos una parte de lo pequeño en sí, imaginemos que a este círculo, que es lo pequeño en sí, le cortáramos una cuarta de este círculo. O sea, tenemos lo pequeño en sí, a ese pequeño en sí le cortamos una cuarta, ¿y cómo quedaría esa cuarta? Quedaría más pequeño que lo pequeño en sí. ¿Se dan cuenta de la paradoja que ocurre aquí? Tenemos aquello que es, imaginemos de nuevo, vamos a hacer el ejercicio nuevo. Tenemos lo que es pequeño en sí, en un círculo. Y a eso pequeño en sí le extraemos una pequeña parte. O sea, esa parte que es más pequeña que lo pequeño en sí resultaría ser una paradoja. La parte que fue separada de lo pequeño en sí se llamaría más pequeño, tendría que llamarse más pequeño, ¿cierto? Y así lo pequeño en sí sería más pequeño que lo más pequeño, lo cual es imposible, claro, porque lo pequeño en sí debería ser más pequeño que lo más pequeño. Y esto es imposible. En efecto, ¿cómo podríamos decir que lo pequeño en sí es más grande que lo más pequeño? Sócrates afirma también que esto es imposible. Entonces, Sócrates acepta esto y además
Parménides le dice que los pensamientos también están presentes en las cosas, puesto que no pueden existir los pensamientos de la nada. Este tipo de pensamiento es una forma que representa una pluralidad de cosas en un solo concepto. Tenemos a los hombres, que son pluralidades, y supongamos que estos hombres son grandes. Esa sería la forma. Pero aún hay un problema mayor de resolver, dice Parménides, y este se trata de la cognición de las formas. Por supuesto, alguien que solo se deja convencer por lo que ve, como el joven Sócrates lo hacía hace un momento, no podría jamás ver las formas. Parménides le aclara a Sócrates que las formas pertenecen a otro tipo de realidad. Por ejemplo, si alguien fuera señor o esclavo de alguien, éste no participaría del soberano en sí, ni de la esclavitud en sí. Al ser un hombre, solo mantiene una participación con los hombres, puesto que la soberanía y la esclavitud pertenecen a otro tipo de realidad. Por esta razón, tenemos dos distintas realidades, la de los hombres, es decir, realidad sensible, y la de las formas, que es la realidad inteligible. Ninguna de estas realidades inteligibles pertenecen a nuestra realidad ni tampoco podemos interferir en ellas. Tenemos así dos realidades independientes la una de la otra. Queda aún algo que decir de la teoría de las formas, porque esto ya lo que estamos viendo es teoría de las formas, muchachos. Primero tenemos que hay cosas que participan de lo grande. Luego tenemos lo que significa lo grande en sí. Pero ¿en qué modelo se basa lo grande en sí para ser grande en sí? Tendría que tener un modelo y este modelo tendría que tener otro y así hasta el infinito. Y esto es lo que Aristóteles justamente llama la argumentación del tercer hombre. Detengámonos aquí un poquito. Vamos a tratar esta crítica de la forma más sencilla posible. Imaginémonos al inventor de un artefacto. Imaginémonos al inventor de la silla, por ejemplo. Claro, entonces esta persona que inventó la silla, no sé quién habrá inventado la silla, por cierto, pero esta persona debió haber pensado en una forma, en una estructura, en algo que sirviera para el ser humano apoyarse o descansar. Entonces se imagina la silla, tiene una idea de una silla, y esa idea de silla, que la tiene él en la mente, es perfecta, perfecta. Entonces él toma los insumos que sirven para crear la silla, la madera, los clavos, etc., y comienza a crear una silla. Entonces aquí tenemos dos realidades. Tenemos la silla que estaba en la mente de este creador y está la silla que está creada, que es sensible, que puede verse, puede tocarse, etc. Está sometida a los sentidos del hombre. Mientras que la idea perfecta está en la mente de este creador. No se puede tocar, no se puede ver, él la tiene en su mente. Ahora bien, esta silla que está en la mente de este creador y las sillas que ha creado tienen una semejanza. Tienen una semejanza, por cierto. Cuando se crea la silla sensible, se hace del modo que más se parezca a la silla ideal, vamos a decir, o que está dentro de la idea de silla. Entonces, como la silla ideal es semejante a la silla material, entonces la silla ideal también es una silla. Incluso podríamos decir quizá más silla que la silla creada. Pero si la idea de silla es una silla, como habíamos resuelto, entonces necesitamos otra idea para explicar por qué esa idea y las sillas normales son similares. Necesitaríamos una tercera idea. Y posteriormente, claro, esto no sería ningún problema si esto quedara aquí, pero después tendríamos que relacionar esta silla, esta idea de silla con la silla y además esta tercera idea que hace la relación entre las dos. Y así podríamos seguir hasta el infinito. Esto se llama el argumento del tercer hombre, que lo dice con silla, ¿no es cierto? Pero también obviamente se aplica a la persona. Si tenemos dos personas, una persona que es material, digamos que somos todos nosotros, y la idea de personas,
entonces esta idea de persona también debe ser una persona. La idea de persona tiene las mismas características que las personas individuales, es decir, es el modelo perfecto de persona. Y si es persona, entonces es como otra persona más. Lo mismo el ejemplo de la silla. Y ahí viene el problema, porque si la idea de persona también es una persona, entonces necesitamos otra idea para explicar cómo la idea de personas y las personas normales son similares, y así sucesivamente explicando una regresión de modelos hasta el infinito. ¿Mm? Eso sería el argumento del tercer hombre que después Aristóteles lo explicaría en la metafísica. Nosotros hemos visto la metafísica, muchachos, así que esta idea se repite luego en la metafísica de Aristóteles. Vean el podcast y ahí lo podrán ver con otro ejemplo. Sigamos entonces con el diálogo de Parménides. Divididas así las dos realidades fundamentales, la ciencia en sí sería el estudio de estas realidades en sí, es decir, de las formas. No se puede participar de las cosas en sí porque el ser humano no puede alcanzar la ciencia en sí. Por lo tanto, lo bello, lo justo y lo bueno son incognoscibles para el hombre, puesto que estas cosas participan de las cosas en sí. Además, este tipo de ciencia sería más perfecta que la ciencia de los hombres. De este modo, el único que podría participar de las cosas que estudia la ciencia en sí es Dios. Ahora, ¿es posible que Dios, quien pertenece a la ciencia de las cosas en sí, pueda participar y conocer la ciencia del hombre? En un principio quizás esto no sea posible porque la ciencia en sí no participa de nuestra ciencia. Entonces no sería posible conocer a Dios a través de la ciencia de los hombres debido a la diferencia de las realidades. Ahora el diálogo lo toman Parménides y Aristóteles conversando sobre lo uno y lo múltiple. Aún quedan cosas para discutir y la empresa no es nada fácil según Parménides. Este le pide a Sócrates que sea Zenón quien pueda continuar con el diálogo, pero él tampoco se siente capaz y todos ruegan a Parménides continuar. Finalmente acepta, pero el participante en esta ocasión sería Aristóteles. ¿Qué es lo uno? Lógicamente lo uno no puede ser pluralidad, porque de otro modo tendría que ser parte. Lo uno no puede ser parte ni tampoco un todo. La parte es una parte del todo y no un todo, obviamente, y el todo sería aquello a lo que no le falta ninguna parte. Por ende, lo uno, si no tiene partes, no tendrá comienzo ni fin, porque si tuviera partes, entonces tendría cómo empezar. Por lo tanto, lo uno es ilimitado. Y también carece de figura, ya que no sería recto ni circular, y si así fuera, entonces lo uno tendría partes, lo cual es absurdo. Sin embargo, si no participa del origen ni del fin, si no participa entonces de la realidad en sí y la otra realidad, ¿dónde se sitúa el uno? A ver, empecemos. ¿Por qué lo uno no puede participar de las cosas en sí? Porque estaría rodeado por sí mismo. Estar en algo y no verse rodeado es imposible, y si está rodeado significa que tiene límites. Pero como dijimos hace poco, lo uno no tiene límites. Otra pregunta, ¿por qué lo uno no puede participar de las otras cosas? Respuesta, al estar en otro que no fuera él, tendría que verse rodeado por el ser en el que se encontrase. Siguiendo la misma lógica, esto no puede darse en lo uno, puesto que no tiene límites. Como conclusión, lo uno no estaría en ninguna parte. Esa es la primera conclusión que sacamos. Ahora Parménides se propone resolver si lo uno se mueve o en realidad es inmóvil. Sabemos que existen dos tipos de movimiento, la traslación y alteración. Lo uno no puede tener movimiento de alteración porque de ser así ya no sería uno. ¿Podría tener un movimiento de traslación? En cierto sentido sí, pero tendría que ser un movimiento en un mismo lugar y girar en círculo, es decir, en su propio eje, o trasladarse de un lugar a otro. Si es así, tendría que descansar en un centro y tendrá que ver moverse alrededor de él todas las demás partes. Pero si acordamos que lo uno no tiene partes, ¿cómo puede moverse en sí mismo? Luego, lo uno no puede moverse. Todas estas explicaciones de lo uno sería aún más difícil imaginar que lo uno pueda llegar a ser algo. Porque si aceptáramos el movimiento de traslación al moverse el ser, tendríamos que decir que el ser llega a ser en algo. Si alguna cosa tiene la capacidad de recibir algo, esta cosa solo puede recibir algo
por partes. Y como lo uno no tiene partes, entonces no podría ser en algo. ¿Mm? Cuando hablamos de lo uno, entonces hablamos de una absoluta unidad. Una absoluta unidad. Y el tema es que no podría moverse, porque para moverse tendría que tener partes. Imaginemos por un momento que A es lo uno y B es la cosa que lo recibe. Entonces, imaginemos dos círculos. Un círculo que tenga una A y otro círculo que tenga la B. Vamos a decir que A es lo 1 y B es cualquier cosa que reciba el 1. Si A tuviera que entrar en B, es decir, si el 1 tuviera que entrar en B, solo podría hacerlo por partes. Claro, porque tendría que entrar el círculo, ¿no es cierto? Primero, digamos que entra por la izquierda. Entonces, para entrar en él, va a tener que recorrer, ¿no es cierto?, una pequeña franja de distancia, tiempo, etcétera, y va progresivamente por partes entrando a lo que sería el 1. Y así la única forma en que A pudiera entrar en B es a través del movimiento de traslación, que tendría que hacerlo por partes. Pero ¿cuál es el problema? Que el 1 no tiene partes, entonces no puede llegar a ser en algo. Tampoco puede moverse porque no puede permanecer en otro lugar y tampoco puede permanecer en el mismo, debido a que como es infinito y no termina, se encuentra en todas partes. Entonces lo que se encuentra en todas partes, es infinito, no termina, no puede moverse. No es susceptible de movimiento. Y si se pudiera mover es porque tiene un espacio y por lo tanto tiene límites y por lo tanto tiene partes. Y ahí entraríamos en conflicto. Ahora Parménides nos habla de un pensamiento un poco más simple, que es lo diferente y lo idéntico en lo uno. Si lo uno fuera diferente de sí mismo, tendría que ser otra cosa diferente a lo uno. Y si fuese idéntico a otro, realmente ya no sería uno, sino que tendría que ser eso otro. Así, no puede ser idéntico a otro ni diferente de sí mismo. No puede ser diferente de otro porque lo que es uno no puede ser otro. Por lo demás, la naturaleza de lo uno no es lo mismo que la naturaleza de lo idéntico, puesto que lo uno no puede ser idéntico a lo otro. ¿Qué pasa con lo que es igual? Si lo uno fuera igual, tendría que tener las mismas medidas de lo que es igual, lo cual es imposible, ya que lo uno no puede ser idéntico como lo habíamos visto en el párrafo anterior. Tampoco podría ser desigual con respecto a otras cosas, puesto que si fuera así tendría que tener partes. Por ejemplo, si lo uno es más grande que una cosa, se asume entonces que lo uno tiene más partes, y esto es imposible ya que lo uno no tiene partes. ¿Y qué ocurre con lo viejo y lo joven en lo uno? Pues aquí tenemos otro imposible, ya que si fuera viejo o joven, tendría que diferenciarse de otro y ya dijimos que lo uno no se puede comparar. Por lo tanto, al mismo tiempo, podremos decir que lo uno no participa del tiempo, así como tampoco participa del ser, debido a que el ser, por el solo hecho de ser, ya está participando del tiempo. El ser y lo uno. Lo uno no puede existir sin participar del ser. Por esta razón, el ser será ser de lo uno, sin ser idéntico a lo uno. De esta forma, solo se puede decir que lo uno existe si participa del ser. El ser le da existencia a lo uno y por eso lo uno es. Se quiere puntualizar que lo que es diferente de lo uno, porque si lo uno existe, entonces lo uno debería tener partes. Así se construye el primer término con relación a lo uno que existe. Entonces hasta ahora tendríamos tres categorías de lo uno. En primer lugar, lo uno. El segundo, el ser de lo uno. Y tercero, el uno que existe. Lo uno que existe es a la vez un todo donde el ser y lo uno son partes. Pero si esto llega a ocurrir, tendríamos que decir que lo uno es parte y a la vez pluralidad. Y esto no puede ser posible. ¿Cuál es la diferencia entre el ser y lo uno? En efecto, lo uno no se diferencia del ser por su unidad y el ser no se diferencia de lo uno por su ser, sino que se diferencian por lo otro en sí. Entonces, lo otro en sí no es idéntico a lo uno,
ni tampoco al ser. Los números y lo uno. Es posible nombrar al ser y a lo uno al mismo tiempo, y para nombrar a los dos en una sola unión tendría que decir ambos. Si nombramos dos cosas, es preciso que cada una de ellas sea una. Por ejemplo, el ser y lo uno, que son una unidad. Si se añadiera una cosa más, serían 3 y el 3 es impar. De aquí se dice que el número 2 es par y el número 3 es impar. Por lo tanto, no existe ningún número con una existencia innecesaria o que no sea. Finalmente, si lo uno existe, es necesario que los números también existan. Sin embargo, si el número existe, tenemos que decir que la multiplicidad también existe. Por otro lado, los números igualmente participan del ser de una manera infinita, y los seres, por lo tanto, tienen existencia y no están privados de ella. El ser ha sido distribuido por todos los seres para que existan. En otras palabras, el ser está dividido en muchas partes ya que la existencia es múltiple. Es imposible que una parte sea y a la vez no sea. Es imposible que una parte sea a la vez nada. Así lo uno se encuentra en cada una de las partes del ser y está dividido. ¿Es correcta esta afirmación si dijimos que lo uno no podía ser parte? Evidentemente no. El uno está en todas partes y en todo, porque de otra manera tendría límites y ya dijimos que lo uno es ilimitado. El todo no puede estar en todas partes, porque si lo estuviera tendría que convertirse en una de las partes de ese todo. Ni en algunas tampoco, porque si lo estuviera, lo más estaría en lo menos. Luego es preciso afirmar que el todo no se encuentra en ninguna parte. No obstante, si el todo no se encuentra en ninguna parte, no lo podríamos llamar todo, sino que nada. Pero como no es nada, tiene que estar necesariamente en otra cosa. Parménides quiere responder a esta inquietud con el concepto de movimiento. Si una cosa está en reposo, significa que está dentro de otra y que además no sale de ahí. Ahora, esa cosa que está dentro de otra nunca está en lo mismo, puesto que está en otra cosa. Pero si está en otra cosa, también se puede decir que no está en reposo, sino en movimiento. Así, lo uno que está siempre en sí mismo y en otra cosa al mismo tiempo, está igualmente en movimiento y en reposo. Como habíamos dicho anteriormente, lo uno es idéntico y diferente de sí mismo e idéntico a las otras cosas, como también es diferente. Sin embargo, lo uno ¿podría ser distinto que lo uno? Aristóteles dice que no puede ser distinto de sí mismo, pero si fuera así, si lo uno está dentro de una cosa que también es lo uno, entonces los dos se diferenciarían. Entonces lo uno está tanto dentro de sí mismo como en las demás cosas. Lo mismo y lo otro. Estos dos conceptos, que por lo demás son contrarios, no se pueden encontrar el uno con el otro. Lo mismo y lo otro no son iguales. Y puesto que lo otro jamás está en lo mismo, jamás estará en ningún ser, ni en que es ni en el que no es. Extrapolando esto a lo uno no podría ser jamás no uno. A su vez, lo no uno no podría ser un número. Pero dijimos anteriormente que lo uno se encontraba en todas partes y en todas las cosas. Entonces lo uno y lo no uno serían lo mismo. Aristóteles queda un poco confundido con esto y Parménides intenta explicarlo en el siguiente apartado. Los nombres y lo otro. Un nombre se puede pronunciar muchas veces o una sola vez. No importa cuántas veces se haya dicho el nombre, puesto que siempre ese nombre se va a referir a un mismo objeto y no a otro. Si decimos otro muchas veces, no estamos cambiando el significado muchas veces, sino que estamos repitiendo el mismo nombre de un mismo objeto. Cuando se dice que lo otro es diferente de lo uno y que lo uno es diferente de los otros, solo nombramos una misma cosa que sería lo otro. Ahora, los seres que experimentan las mismas cosas, como en este caso lo uno y lo otro, comparten a la vez cierta semejanza. Y en este caso se verían dos conceptos, la semejanza y la desemejanza, que ya habíamos hablado al principio. Semejanza, lo uno y lo otro experimentan lo mismo. Desemejanza, lo uno y lo otro son diferentes en cuanto a su totalidad.
Lo uno tiene tanto contacto consigo mismo como con los otros, porque al estar en las demás cosas, necesariamente debe haber un contacto entre ellas. En efecto, lo uno tiene contacto consigo mismo y contacto entre las otras cosas. No obstante, para que exista contacto, deben haber dos participantes o dos seres, y lo uno no puede ser dualidad al mismo tiempo que es uno. Entonces, ¿cómo es posible que lo uno se contacte a sí mismo? Simplemente por el hecho de estar consigo mismo. Lo uno está en contacto consigo mismo, o sea, es la misma idea. Ahora, si dijimos que lo que no es uno, es decir, lo no uno, no se puede tomar como un ser, puesto que no tiene número, ¿cómo es posible que lo uno tome contacto con algo que no es un ser? En efecto, no puede estar en contacto. En resumen, lo uno puede y no puede estar en contacto con las demás cosas como consigo mismo. Revisión de lo uno. Lo desigual y lo igual en lo uno. Si reducimos a lo uno en cuanto a magnitud o pequeñez, descubriremos que lo otro será o más pequeño o más grande que lo uno. En todo caso, si la pequeñez o la magnitud han de darse en lo uno, tendrán que darse en el todo o en las partes. Si se da en el todo, este se extenderá hasta envolver a lo uno. Si se da en la pequeñez, esta se extenderá hasta envolver a lo uno. Pero ¿será posible que lo pequeño envuelva a lo uno y tengan una misma proporción? Por supuesto que no. La pequeñez solamente se puede dar en una parte y no en todo. De lo contrario no sería pequeñez. Lo mismo conviene para la magnitud, y lo único que puede ser más grande que lo pequeño es la magnitud en sí, y lo más pequeño que la magnitud es lo pequeño en sí. Por lo tanto, lo uno no tiene pequeñez ni tampoco magnitud, solo estará en paridad e igualdad consigo mismo. Ya habíamos hablado entonces también de lo viejo y lo joven, que el uno no participa del tiempo, por lo tanto era, es y será. Hasta vamos a tener los tres tiempos verbales. No olvidemos que el uno también es el ser puesto, que el ser tiene un número y lo uno también. Entonces el uno al avanzar con el tiempo se hace más viejo, pero no olvidemos que se hace viejo por ser joven. Por lo tanto, lo uno se hace más viejo y más joven que sí mismo todo el tiempo, como también no se hace ni más viejo ni más joven con respecto a otros. Habíamos hablado de la movilidad y la inmovilidad, de lo uno y lo otro, del ser y lo uno. También habíamos hablado de lo igual y lo desigual en el uno, entre otras formulaciones que pareciera ser que nos dejan en lo mismo. Nos dejan en lo mismo. Parece ser que el uno, cuando nosotros hablamos del uno, se deshacen de todos los contrarios, ¿ya? Porque por una parte es, por otra parte no es, por una parte es el todo y por otra parte no se puede hablar que es un todo porque estaría participando de las demás ideas, sería parte, entonces, y eso es una contradicción con el todo. La verdad es que es bastante controversial. Claro, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, si el uno es, no tiene partes, no interactúa, es inmutable, está más allá del tiempo. Pero a la vez, si el uno no es, entonces el todo es pura multiplicidad sin ninguna unidad. Y ya habíamos hablado que el uno es toda unidad. Entonces se presenta aquí un conflicto de resolver qué es lo uno. Y no se resuelve en verdad, porque estamos frente a lo que se llama una aporía. Una aporía que es un concepto filosófico, una paradoja sin solución aparente. Una situación en la que se analiza un argumento, pero llegamos a una dificultad insuperable. De hecho, la etimología de aporía significa falta de camino, desconcierto también, falta de paso, dificultad en el paso. Entonces, en este diálogo el Parménides vemos que hay aporías, o sea, en primer lugar la que habíamos visto al comienzo, donde se hablaba sobre las ideas, ¿ah? La idea de belleza, de justicia, es decir, si hay una idea de belleza, cómo participan los objetos bellos de esa idea, etc. Y el argumento del tercer hombre, que ya lo habíamos visualizado, y la aporía también sobre lo uno
y lo múltiple, que también la habíamos visualizado. Es uno de estos diálogos en cuanto a que muchos lo critican, porque se dice que en realidad aquí hay una maraña de argumentos que no se entiende nada, otros lo llaman derechamente galimatías, otros más estudiosos lo han tratado de interpretar de alguna forma, han señalado que aquí en realidad se está poniendo de frente la teoría de las ideas, de la unidad, de la idea de Parménides del ser, y otros dicen no, aquí en realidad se están refutando todas las ideas platónicas, justamente en un texto platónico como el Parménides. Pero bueno, hay muchas discusiones sobre este texto. Lo que yo quisiera puntualizar es que este texto no busca dar una respuesta definitiva como otros textos, como otros diálogos platónicos que hemos visto, por ejemplo en Lisias. En Lisias tampoco se resuelve nada, sino que podríamos tomar este texto como la intención de señalar y de mostrarnos las dificultades a la hora de entender estos conceptos que, como habíamos dicho al principio, son tan abstractos como la unidad, la pluralidad. Es realmente un gran desafío tratar de entender estas cosas, y yo creo que el ejercicio de tratar de entenderlas es lo valioso. No tanto si hay una respuesta definitiva o si hay algo que pueda dejarnos en el ámbito práctico. Yo creo que es justamente el desafío de desarrollarlo lo que debería importar en este diálogo de Parmenides y en todos aquellos diálogos donde no se encuentra una solución definitiva. El ejercicio dialéctico de esto es mucho más importante y tiene mucho más valor. Los dejo invitados entonces al grupo de WhatsApp de Filosofía Apuntes para que se enteren de todas las novedades que tenemos. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo chicos, un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.